mm, estés disfrutando de lo que vamos a ver hoy. Yo te quería invitar a que podamos tener un tiempo de oración antes de empezar, para que la palabra que veamos esta tarde sea de muchísima bendición. Así que oramos. Te doy gracias, Dios, porque nos das esta oportunidad de estudiar tu palabra. Te doy gracias por cada uno de los chicos, de los amigos, de los hermanos que se han conectado. Señor, que tu palabra pueda hablar a nuestro corazón y dejamos este tiempo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quería hacer un par de aclaraciones antes de empezar. ¿Qué hago cuando no puedo asistir a la clase y quiero tener la asistencia porque obviamente quiero mi certificado al final del seminario? Bueno, lo que tenés que hacer es muy sencillo. Nosotros al otro día de la clase subimos la grabación a YouTube, a nuestro canal de YouTube, así que le tenés que dar ahí seguir al canal, si no estás todavía siguiendo el canal de YouTube de Iglesia Luz y Vida, y sencillamente lo que tenés que hacer es mandarle un mensajito a tu tutor diciéndole, mira, la clase del seminario, poneme el presente. ¿Y cómo lo va a validar esto el tutor? Bueno, haciendo lo que, digamos, lo que tiene que hacer es corregir el desafío, ¿sí? Eso es lo más importante. O sea, aparte de tener la asistencia de la clase, el desafío está basado en lo que dice la clase, así que lo que tenés que hacer es avisarle a tu tutor y enviar, por supuesto, el desafío completo. Entonces, bueno, eh, ya sabes, profesor Andrés Urquiza, tutor Mati Montivero, Marcos Heredia, ya están los grupos divididos. Si hoy todavía no tenés tu tutor, mandás un mensaje ahí en el chat y después te vamos a estar anotando en alguno de las tutorías. Tenemos a Marian y a Soli también con las mujeres. Así que recuerda, si no tenés tutor, hoy mismo lo comentás ahí en el chat y te vamos a estar agregando. Para empezar, nuestro texto lema, para repasar, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Romanos 15:4. Entonces, este texto te tiene que acompañar toda la semana para que lo puedas ir memorizando y cuando llegues al final de este seminario lo puedas tener en tu mente, porque decidimos estudiar el Antiguo Testamento no solo para aprender historia, que hacía mucha falta, sino también para que nosotros podamos aprender lo que es la paciencia, la consolación en las Escrituras y como bien lo dice el apóstol Pablo en Romanos, tengamos esperanza. Cuando estamos faltos de esperanza, obviamente no tenemos futuro. Entonces, fíjate qué interesante lo que dice la Biblia, ¿no? Lo que está escrito en el pasado es lo que me da esperanza para el presente y para el futuro. Vamos a nuestra segunda clase. Primer clase estuvimos viendo la historia de Adán y aquí en esta segunda clase bueno, vimos no solamente la historia de Adán, sino por supuesto lo que fue la creación, los días de la creación, estuvimos viendo el pecado, la caída de Adán y Eva, y bueno, vamos en esta segunda clase a ver uno de los personajes o de las figuras más importantes del Antiguo Testamento, y este es Noé. Bien, ¿cuáles van a ser los objetivos de la clase? Bueno, vamos a en primer lugar repasar la línea del tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos que conocer cronológicamente cómo viene sucediendo todo para saber dónde estamos parados en cuanto al tiempo. Vamos a conocer la historia de Noé y el arca de Noé, esta enigmática estructura que tiene desvelados a muchos científicos, a muchas personas eh, aquí en la Tierra, pero vamos a conocer a la figura de Noé, a su familia, vamos a conocer el arca y vamos a también a analizar el diluvio. Entonces vamos a comenzar con nuestro mapa de conceptos. Acordate que el mapa de conceptos es muy importante porque lo que te va a ayudar es para saber dónde estamos parados en la clase, ¿sí? Es un bosquejo, es un diagrama para que vos puedas saber y puedas anotarlo también. Recuerden que la presentación siempre la mandamos al otro día, pero es muy importante que sepas el mapa de concepto. Entonces ya vimos la creación. Desde la creación viene una línea de tiempo, desde Adán hasta la historia de Noé, y vamos a ver muy particularmente en esta clase cómo la maldad del hombre, luego de la caída, ¿sí? Se multiplicó la maldad, hasta el tiempo que
que incluso hoy tenemos, ¿no? La maldad se va multiplicando, nunca va decreciendo la maldad, a pesar de los esfuerzos de la paz, de la unión, siempre la maldad crece. Fíjate este patrón, ¿no? Siempre la maldad va en aumento. Noé, la historia de Noé, el arca y el diluvio, esos van a ser los conceptos que vamos a ver en esta tarde. Así que vimos nuestra clase 1, Adán, y vimos nuestro desafío, que estuvo muy bueno, este cuadro comparativo entre Adán y Jesús, y ahora nuestra clase 2 tenemos el desafío, tiene que ver con todo lo que es la historia de Noé, y vamos a hacer un acróstico que después lo vamos a compartir. Bien, denme un segundito que voy a entrar a mis notas, ustedes me avisan si siguen viendo, si ven bien todavía, línea de tiempo, muy bien. Entonces vamos a estudiar un poquito esta línea de tiempo. Recuerden que es la primera etapa de la clase de esta tarde, nuestra línea de tiempo. Y recuerden que la Tierra es una Tierra joven, ¿sí? Esto es muy importante que lo entendamos. Es un principio bíblico, la Tierra es una Tierra joven. La creación fue aproximadamente hace 6.000 años. ¿Qué quiere decir? Que tuvimos desde la creación hasta Cristo 4.000 años, por eso dice ahí creación, 4.000 antes de Cristo, y luego los 2021 años aproximadamente, no tenemos la fecha exacta, pero aproximadamente otros 2.000 años, lo cual nos hace 4.000 más 2.000, nos da más o menos 6.000 años. Hay algunos estudiosos que dicen que la Tierra tiene en total unos 10.000 años, y habíamos visto en la clase pasada que el calendario judío más o menos están por el año 6.000. Entonces, ellos recuerden que no reconocen a Jesús como el Mesías, entonces ellos están aproximadamente en el año 6.000, lo que nos da una fuerte noción de que tenemos una tierra joven en cuanto a los años. Estamos hablando de 6.000 años. Entonces la creación sucedió 4.000 años antes de Cristo. Algunos estudiosos, y por la genealogía que nos explica el libro de Génesis, están pensando que entre la creación y la caída, escúchame bien, entre la creación, desde que Dios creó a Adán, luego en el sexto día, luego Eva es formada de una costilla de Adán, hasta que Eva come la fruta que estaba prohibida y le da de comer a Adán, pasaron aproximadamente 100 años, ¿sí? Entonces 100 años. Es un número estimativo, pero es bastante coherente con lo que venimos viendo de esta cronología. Entonces, la creación, 4.000 a.C., y 100 años después se produce la caída. Es decir, Adán y Eva estuvieron en el paraíso, en el Edén, en esta zona que nadie puede acceder hoy en la actualidad, está custodiada por querubines. Aproximadamente vivieron unos 100 años en el paraíso. Y a partir de ahí surge una línea de tiempo, un camino, que yo la simbolicé con maldad, ¿sí? Esta palabra maldad, aumento de la maldad, una maldad progresiva. Dijimos que esta época de maldad se da a inicio, por supuesto, cuando Adán y Eva pecan, pero se empieza a marcar la muerte a partir del asesinato de Caín a su hermano Abel, ¿sí? Acuérdense que Adán y Eva tuvieron varios hijos, los dos más importantes fueron Caín y Abel, y Caín asesina a su hermano Abel, ¿sí? Entonces, ese asesinato da inicio a la muerte en la tierra, y esa muerte, ese desenfreno por asesinar, se traslada a lo largo de casi 1500 años, ¿sí? Entre el 3900 y el año 2300 antes de Cristo. Recuerden que va descendiendo el tiempo acá, vamos descendiendo en años, para luego, después de Cristo, ascender en años, hasta el año 2021 que vivimos ahora. Se producen estos 1500 años de maldad aumentada, ¿sí? Así que después vamos a entrar en el detalle y pensemos lo siguiente. De nuevo, la creación en el 4.000 a.C. Adán vivió aproximadamente 1.000 años. Escucha esto, ¿eh? Adán vivió 1.000 años, 930 años vivió, casi 1.000 años. Impresionante, ¿no? Nosotros llegamos a 80, 90, 100, algunos los que más llegan. Sus hijos fueron Caín y Abel, y otro hijo que tuvo Adán y Eva, entre muchos más. Ellos recuerden que son los padres de toda la humanidad, ¿sí? No, la Biblia no habla de razas diferentes,
sino dice que la simiente de Adán y la de Eva es la única línea de raza. Después tenemos distintas variaciones genéticas a partir de Adán y de Eva, por supuesto, sus hijos, pero la línea de la creación es de un solo papá y una mamá, y entonces todos somos hijos de Adán, en el fondo. Y tenemos, bueno, a sus hijos Caín, Abel y Set, que fue este hijo a partir del cual tenemos una descendencia, que es de donde viene nuestro personaje Noé, nuestra figura Noé. ¿Sí? Noé nació en el año 2970 a.C., ¿sí? Y bueno, vamos a ver que Noé viene de este linaje, ¿no? No viene del linaje de Caín, sino del linaje de Set, uno de los hijos de Adán y de Eva. Y resulta que la maldad en la tierra comenzó a aumentar muchísimo, y entonces va a venir lo que se conoció como el diluvio. Bien. Ahí está, hay algunos sin mutear, no pasa nada, le pido a Martín ahí que mutee. Bien, entonces dijimos, Adán vivió más o menos 1000 años, Noé nació en el año 2970 a.C., y en el año 2370, que es como te muestra ahí la pantalla, ahí se sucede propiamente dicho el diluvio, ¿sí? Recuerden que este diluvio fue un diluvio universal, quiere decir que cubrió toda la tierra, toda la tierra. Noé vivió también aproximadamente 1000 años, y en el año 2370, como marca la cronología que tenemos ahí, sucedió el diluvio, ¿sí? Y unos años después, no es un tema, no va a ser un tema del seminario, pero es muy interesante esta historia, porque un poco nos va a enseñar cómo digamos, ¿cómo les explico? La división de las lenguas, cómo se dio, y esto fue en la Torre de Babel, en Babilonia, ¿sí? Una región en la cual los humanos del año 2200 a.C. quisieron hacer una gran torre, ¿sí? Y bueno, Dios lo que hace para demostrarle otra vez al hombre que hay un solo Dios, hace lo que se llamó la confusión de las lenguas, y a partir de ahí no hay ninguna lengua universal con la cual podamos comunicarnos todos los seres humanos. Unos hablamos español, otros hablan inglés, otros hablan en chino, otros hablan en hindú, otros hablan en portugués, y bueno, tenemos cientos de miles de dialectos de comunicación, y ese hecho sucedió en la Torre de Babel. Yo solamente te lo quise poner en la línea del tiempo para que puedas tener noción de esta Torre de Babel. Así que es muy interesante que lo puedas leer en Génesis. Entonces acordate, en el año 2370 viene la perla de la historia de Noé. Muy bien. Recuerden que Noé viene de la línea de Set, ¿sí? Los hijos de Adán más famosos son Caín, Abel y Set, ¿sí? En esta línea genealógica tenemos a Noé. Muy bien, entonces volvemos para aquí. En primer lugar dijimos la maldad multiplicada. Bien, toda la clase de hoy va a estar basada en Génesis capítulo 6, ¿sí? Así que te invito a que agarres tu Biblia, la abras en Génesis capítulo 6. Bienvenidos a los que se han sumado ahora a último momento. Qué bueno que puedas estar. Vamos a Génesis capítulo 6. Toda la clase va a estar prácticamente basada en Génesis capítulo 6, pero podríamos extender en el capítulo 6 al 9 para comprender toda la historia. Muy bien, vamos a leer el versículo 5, Génesis 6:5, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¡Wow! ¿Alguien quiere abrir su micrófono y quiere leer el versículo 6, por favor? Y luego cerrar el micrófono. Génesis capítulo 6, versículo 6. El que quiera con libertad lo lee. No. Dale, gracias. Se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Muy bien, muchísimas gracias. Verso 7 dice: y dijo Jehová: raeré
o sea, quitaré, sacaré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¡Wow! ¿Cómo Dios habrá visto a la humanidad en ese momento? De tal manera que había tanta violencia, que Dios se hastió, se cansó, se hartó de ver esa violencia y dijo estas palabras tan tremendas: pues me arrepiento de haberlos hecho. Y ahora te quiero hablar un poquito de esa violencia o de esa maldad multiplicada que había en esa época. Recuerden, Caín asesinó a Abel, ¿sí? Y a partir de ahí comienza un desenfreno de violencia. Dos cosas acá. Maldad multiplicada. En primer lugar, había un problema de violencia desenfrenada. Dice el versículo 11, verso 6, capítulo 6, perdón, verso 11, dice: y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba llena de violencia. Así que imagínate que para sobrevivir, eh, la única manera que encontraban estas primeras personas era la violencia y el asesinato. Era algo muy común el asesinato en esa época. Recuerden que Caín asesinó a Abel y tuvo en su descendencia a una persona que se llamó Lamec, ¿sí? Lamec, que fue uno de los primeros reyes que tuvo dos mujeres, digamos, dos esposas, de las personas más violentas de la época, ¿sí? Acá les quiero hacer una aclaración, porque no lo hice en la clase pasada, que hay dos Lamec, ¿sí? Y hay un Lamec que viene de la línea de Caín, ¿sí? Que es esta persona que les estoy mencionando, y después también hay un Lamec que es justamente de la línea de Noé, pero no es la misma persona, ¿sí? Se acostumbraba muchísimo a hacer la utilización de los nombres iguales, ¿no? En esta época. Le voy a pedir a Mari si me acercás el Matthew Henry también, que quiero ver acá un detalle para contarles algo más de esta genealogía. Entonces, uno de los problemas era la violencia desenfrenada, básicamente los asesinatos. Pero, en segundo lugar, esta maldad multiplicada tenía que ver con una sexualidad en lo oculto. Si ustedes se van a Génesis capítulo 6, no lo vamos a leer ahora, pero gracias, había sucedido algo muy escabroso. Los ángeles caídos o demonios que estaban merodeando en la tierra, es decir, habían salido de la presencia de Dios y estaban en la tierra, comenzaron a tener relaciones con hijas de hombres, ¿sí? Esto está mencionado en Génesis capítulo 6 y quiere decir que seres que eran de otra especie comenzaron a intercruzarse con mujeres de la especie humana. Entonces nacieron los que se llamaron los gigantes, los Nefilim, y esto lo vio Dios con un total desagrado, ¿sí? Estos Nefilim fueron los valientes o los gigantes. Vimos en la clase pasada que ahí en Ecuador se encontró un esqueleto de unos 10 metros de altura. La Biblia nos relata de esqueletos de 3, 4 metros, como Goliat, ¿sí? La historia de David y Goliat, ya la vamos a ver, tranquilo si no la conoces, pero esta cruz entre especies dio lugar a estos varones valientes de la antigüedad. Y por supuesto esto fue un total desagrado delante de Dios, al punto de Dios decir en el versículo 7, como leímos recién, Dios dijo: me arrepiento de haber hecho al ser humano. Entonces vamos a darnos cuenta que luego de que el pecado entró en el corazón del hombre y de la mujer, comienza un desenfreno que lleva a una maldad que se multiplicó y se extendió por toda la tierra. ¿Cuántos años? Aproximadamente unos 1500 años, ¿sí? Unos 1500 años de desenfreno, de amoralidad absoluta y de muchísima violencia, muchísima violencia. Bien, vamos a aprender un poco entonces de la historia de Noé. Vamos a aprender juntos. Muy bien, yo ahora te quiero enseñar una herramienta que nos va a ayudar a pensar. Entonces lo que tenés que hacer es entrar ahí en tu computadora o en tu celular, entras a www.menti.com. No mentí, es menti. Soli algún día me va a ayudar a pronunciarlo, dice es meni o algo así.
vas a entrar a tu celular www.menti.com, no mentí, menti.com, y vas a poner el código que te aparece en pantalla, ¿sí? 7553-8981. Y si no, yo te voy a pasar ahora el link también. Te voy a mandar el link para que ahí en el chat. Así que, si te fijas el chat, a ver cómo se hace para chatear. Chatear, ahí está, muy bien. Vamos a poner para todos. Les voy a mandar el link para que ustedes entren. Así que, si quieren, me ponen una manito cuando ya van pudiendo entrar. www.menti.com y el código es el que está en pantalla. Upa, se me fue una. 7553-8981. ¿Cómo? Bueno, si entras a través del link, no tenés que poner el código, ¿sí? Si leemos ahí lo que dice el box, claro, dice, escribe una, no sé qué es lo que ven ustedes, pero debería decir, escribe una cualidad de Noé. Bien, yo ahora voy a, por un segundo, dejar de compartir. Ahí está. Muy bien. Bueno, así que vamos entrando. Ya apareció el primero que puso justo. Si querés poner tu nombre, guión, bien, ahí Génesis 6 puso uno. Tenés que poner una cualidad de Noé. ¿Dónde? En Génesis 6. Vas a tener que buscar en Génesis 6 y vamos a entre todos a armar nuestro mapa conceptual de todas las cualidades que encontrás de Noé. No tiene que ser una palabra textual, pero sí en Génesis capítulo 6 vamos a leer, muy bien, varón perfecto, extraordinario, muy bien. ¿Qué más? A ver, pensemos. Génesis 6, ahí pusieron algunos, perfecto. Perseverancia, muy bien. Excelente. Seguimos buscando. Podés leer en Génesis capítulo 6. A ver, constante, muy bien, muy bien. Cualidades de Noé de Génesis capítulo 6. Estamos aprendiendo juntos. Todavía yo no les expliqué nada de Noé, pero ustedes están mirando Génesis capítulo 6 y vamos poniendo las diferentes cualidades, ¿sí? Convicciones. ¿Verdad? Bien, perfecto. Perseverancia, constante, justo, varón perfecto, una persona de fe. ¿Quién va a compartir algo más? A ver. Ya tenemos 8 participaciones. Genial. Si no pudiste entrar, acordate, entras a www.menti.com y pones el código 7553-8981. Si entraste por el link, a ver qué me pone en el chat. Sí, dale, Cande, participa por acá, pone tu palabra. Y Andre también decide. Andre también, no pasa nada. Bien, un hombre de convicciones, dice ese. Gracias, ese. Es así, muy bien. Si quieren participar, Andre y Cande, estamos aprendiendo. Esto no es ninguna prueba ni nada. Esto es solo para ver este mapita de todo lo que nosotros podemos destacar de Noé. ¿Sí? Varón perfecto, muy bien. Dice el versículo 22, no sé si alguien lo puso. Muy bien, Mónica Pérez Lindo, obediente. Justamente lo que yo quería decir. Lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Muy bien, ahí lo pusieron incluso en el Menti, muy bien. Y siguen agregándose, valiente, muy bien, extraordinario. Obediente, versículo 22, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Así que fíjate que Gracia pone candela, lleno de gracia. Muy bien, lleno de gracia, porque dice, el favor de Dios estaba con Noé. El favor de Dios estaba con Noé. Dice, era perfecto.
él dice el versículo 9. Así que fíjate todo lo que pudimos desarrollar entre todos. Tenemos a Noé que era perseverante, justo, obediente, varón perfecto, valiente, constante, y son todas cualidades que Noé tuvo. Y ahora vamos a ver un poquito más acerca de Noé. Si me das un segundito, voy a volver a la presentación. Bien, decidido. Gracias, ese. Gracias, ese. Está muy bien. Gracias a todos por participar. Vamos a volver a nuestra clase de hoy. Ahí estamos. Muy bien. Entonces, entre todos vimos las cualidades de Noé. Gracias a todos por participar. Fíjense que nosotros, sin saber todavía de Noé, ya podemos a través de la escritura tomar estas características, ¿no? Y es muy, muy importante. Noé, entonces, es el hijo de Lamec, ¿sí? Por eso les quería hacer esta aclaración. Noé es el hijo de Lamec, es descendiente de Set, ¿sí? Este otro hijo famoso de Adán y Eva, no es el mismo descendiente de Caín, y Noé tuvo 3 hijos, que documenta la Biblia, son Sem, no Set, escuchá, Sem, Cam y Jafet. Sem, Cam y Jafet. Dice el versículo 8, del capítulo 6, dice, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Era perfecto en sus generaciones y con Dios caminó Noé. Entonces, en este contexto que acabamos de leer, que la tierra se había corrompido en gran manera, aparece esta persona, este siervo de Dios, que se llamó Noé. Y este siervo, dice Dios, que es perfecto. Aún en la corrupción aparece una persona que camina con Dios. Y era perfecto de sus generaciones. Entonces, Noé, cuando comenzamos a estudiar su historia, nos damos cuenta que cuando estamos cerca de Dios, Dios nos revela un propósito muy grande para nuestra vida. Entonces, es muy importante que aprendamos la historia de Noé. ¿Para qué? Para saber que aún en la más grande corrupción de la generación que nos toca vivir, aún cuando haya violencia, haya inmoralidad, Dios va a escoger a algunos de nosotros, los que estemos dispuestos a caminar con Dios, para revelarnos un propósito grande que no le revela a todas las personas. Entonces, ¿cuál fue ese propósito ¿Cómo que... dijiste ahí, Andrés? ¿Puedo volver a repetirlo? Bien, cuando estamos nosotros O sea, la enseñanza. sí, cuando estamos en medio de una generación que está llena de violencia, estamos en una generación que está en el pecado, en un desenfreno de todo tipo, Dios va a escoger a algunas personas para que cuando caminen con Dios y quieran estar haciendo la voluntad de Dios, se les revele un propósito sublime, majestuoso. Esto no es algo reservado para Noé, sino está reservado para todos los hijos de Dios que queramos caminar cerca de su voluntad. Entonces, vamos a hablar de cuál fue este propósito que Dios le pidió, a Noé. Yo te quiero hablar de un versículo cuando Dios decide que la violencia ya no da para más. Entonces Dios decide enviar un castigo ante la desobediencia del hombre, de la maldad multiplicada. Dice, capítulo 6, verso 13, dice, dijo Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque esta tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí, yo los destruiré con la tierra. Entonces, en el verso 14 viene el propósito de Noé. Recordemos primero,
Noé tenía el favor de Dios. Noé era varón perfecto delante de Dios. Noé había decidido caminar en contracorriente a lo que era esa generación. Y entonces Dios le revela su gran propósito. Le dice, verso 14, arca, hazte un arca de madera. ¿Por qué? Porque ustedes saben que en ese momento no había llovido nunca en la tierra. Así que imagínate, sucede la creación, pasan estos años, viene la caída y nunca había llovido en la tierra. Entonces, imagínate que Dios le revela a Noé que va a destruir a todo ser viviente. Entonces Noé comienza un trabajo que es hacer un arca, pero vos pensás que en ese momento no había llovido nunca. Entonces imagínate que Noé lo miraban como un loco, lo miraban como un loco. ¿Por qué? Porque nunca había llovido. Entonces fíjate, Dios le dice a Noé, al que caminó con él, le dice, mira, ¿sabes lo que va a pasar? Va a venir un diluvio, va a caer agua del cielo y todo ser viviente va a ser destruido. Pero yo te voy a dar una tarea a vos porque has caminado conmigo y has sido varón perfecto y has hallado gracia delante de mis ojos. Vas a tener que hacer un arca. ¿Para qué? Para salvar a la especie humana y para salvar a todos los animales y las aves y los alimentos que la tierra tenía en esa época. Entonces Dios le dice en el verso 14, hazte un arca. Bien, y esa arca, te voy a contar un poquito acerca del arca. La Biblia va a relatar, si vos después lo puedes leer en Génesis capítulo 6, todas las características que tenía el arca, y te voy a contar un poco las medidas del arca. El arca tenía aproximadamente 144,6 metros de largo, 14 metros de altura. Vos fijate que un departamento tiene más o menos 3 metros de altura, una casa tiene 3 metros de altura, más o menos son como 5 pisos de departamentos, o 5 pisos de una casa, 14 metros de altura, y tenía 24 metros de ancho. ¿Sabes cuántos árboles usaron para hacer esta arca? Se usaron 4.100 árboles. 4.100 árboles. ¿Qué tipo de madera? Bueno, es lo que dice ahí la madera de gofer, es como un cedro que está resinado y Dios le había pedido que le aplique como si fuera una brea para sellar. ¿Sí? Así que imagínate, hace más de 4.000 años, en el año 2300, 2400 antes de Cristo, antes de que venga el diluvio, esta obra de ingeniería, pero era como decir, estamos haciendo una obra que no tiene ningún tipo de sentido porque nunca había llovido. Así que imagínate toda la gente y con toda la violencia que había ahí, lo que habrá tenido que sufrir Noé. ¿Por qué? Porque este es el loco que está diciendo que viene el fin, porque Dios se cansó del pecado, viene el fin y viene el fin y viene el fin, y nadie le creía. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos así cuando le predicamos el Evangelio a alguien? Cuando decimos, Jesús viene pronto, arreglaste tus cuentas con Dios, ¿dónde vas a pasar la eternidad? Nos tratan de locos, nos tratan de tontos, vos vivís el aquí y el ahora. Eso es lo que me interesa, divertirme el fin de semana, pero lo que va a venir después no me interesa, no sé qué va a pasar. Y tu mensaje me aburre, entonces no te escucho, no me interesa lo que Dios tiene para decir. Y en esta época pasó lo mismo con Noé, a tal punto de que solamente 8 personas fueron las que entraron al arca. ¿Quiénes entraron? Bueno, entraron Noé, sus hijos, que son Sem, Cam y Jafet, y sus esposas, o sea, en total 8 personas, 4 hombres y 4 mujeres. El resto no le creyó a Noé, y cuando comenzó el diluvio, cuando comenzó el agua, no pudieron entrar. Bien, ¿cuántos animales entraron? Entraron aproximadamente 70.000 animales y el arca tardó, ¿sabes cuánto? 100 años en ser construida. ¿Sí? Pensá que Noé vivió casi 1.000 años, entre el año 3000 y el año 2000 antes de Cristo, vivió casi 1.000 años, y en el año 2400 y pico es cuando Dios le dice a Noé, se viene el diluvio, la maldad en la tierra se multiplicó, y es ahora donde vos tenés que comenzar a hacer esta arca. Y Dios le dijo, bueno, unas características, ¿no? Tenés que llevar un macho y una hembra, ¿sí? Tenés que llevar semillas también, alimentos para poder comer. Y también, bueno, el libro de Génesis, después lo podés profundizar, ¿no? Pero también entraron de 7 en 7 algunas especies,
Dicen los estudiosos del hebreo que esto se refiere no a 7 parejas, sino posiblemente a 3 parejas, es decir, 3 machos, 3 hembras, y sobraba un animal, el séptimo, que es el que iba a utilizarse para el sacrificio, ¿sí? Entonces Dios le había dicho a Noé que lleve de animales puros, lleve estas 7, digamos, esas 3 parejas más uno, o sea, 7 animales en total, 3 machos, 3 hembras y uno, y después los animales impuros que lleven 2. Bueno, ¿cuáles eran los animales impuros? Bueno, por ejemplo, el cerdo, eran reptiles, la Biblia misma lo describe, los animales puros, por ejemplo, un cordero, ¿sí? Estos animales son los que después se utilizaban para elevar holocausto a Dios, Fíjate qué interesante. Todas estas figuras yo las menciono rápidamente, pero es para que vos tengas muy en cuenta todas estas cosas. Entonces, 144 metros de largo, o sea, una cuadra y media. Pensá en una cuadra de acá de Santa Fe, una cuadra y media de largo, el barco. Pensá que fue hecho hace casi 5.000 años, 70.000 animales, alimentos para los animales, sistemas de drenaje, 8 personas y 100 años de construcción. Bien, ¿el arca para qué la hizo Noé? ¿Para qué hiciste el arca, Noé? Le habrán dicho, ¿para qué haces esta locura? Bueno, porque se venía el diluvio. Y Génesis nos va a hablar de cómo pasó el diluvio, en el capítulo 7, en el 8 y en el 9. ¿Sí? Entonces te lo voy a hablar, se nos está yendo un poquito el tiempo, disculpen, pero quiero hablarte un poquito del diluvio. ¿Qué consistía el diluvio? Bueno, que por primera vez caiga agua desde el cielo. Dicen los historiadores que antes el agua brotaba como un rocío desde abajo hacia arriba, y así era que se regaban todas las plantas, pero en este caso por primera vez iba a caer agua desde el cielo, o sea, se iban a formar nubes que iban a traer agua y en una cantidad increíble. Entonces, suceden así los hechos, ¿no? Entraron 8 personas, Noé, Cam, Sem y Jafet y sus mujeres. Cuando antes de empezar la lluvia, ellos son enviados por Dios a entrar al arca, a cerrar las compuertas y están esperando 7 días. Y a partir de ese 7.º día comienza el diluvio. ¿Cuántos días duró el diluvio? Duró 40 días y 40 noches. Es decir, 40 días completos de 24 horas lloviendo, lloviendo, lloviendo sin parar. Lloviendo sin parar. ¿Y hasta dónde llegó digamos, la altura del agua en la tierra, que cubrió toda la redondez de la tierra? Bien, llegó 7 metros por encima del monte más alto. El monte más alto es el monte de Everest, que tiene aproximadamente 9.000 metros de altura. Así que vos pensás que llegó a 9.007 metros aproximadamente el agua que cubría la tierra. Vos imaginate un edificio acá en Santa Fe, creo que los edificios más altos llegan a 80 metros, si es que el obelisco de Buenos Aires tiene 65 metros, si no me equivoco. El edificio más alto del mundo está en Dubái, tiene alrededor de 880 metros. La torre en Estados Unidos, la torre central, tiene unos 440 metros, donde estaban las Torres Gemelas. Así que pensá que acá había 9.000 metros de agua cubriendo la Tierra. Es decir, 9 veces la torre más alta del mundo en la actualidad, para que te des una idea. Y así llovió durante 40 días y 40 noches. Hubo 150 días que se mantuvo el agua a nivel. Es decir, que Noé estuvo dentro del arca prácticamente los 40 días del diluvio, más 150 días de mantenimiento de agua, y después hasta que el agua comenzó a descender, pasó prácticamente un año. Así que Noé y todos los animales metidos en esa arca de 140 metros estuvieron prácticamente un año navegando a la deriva por el mundo. Increíble, increíble. Prácticamente un año dentro de un barco con cientos de miles de animales. Así que imagínate lo que fue esa aventura. Increíble, es inenarrable. Y vos sabés qué sucedió, que cuando comienzan a bajar las aguas, Dios, por supuesto, pone un límite y, bueno, Noé lo que hace es enviar, esto lo puedes ver en alguna película y, por supuesto, en el relato de Génesis, envía aves para poder detectar tierra. Y bueno, la primera vez le manda un cuervo y una ave, el cuervo no regresa, hay una serie de días que van pasando hasta que
bueno, un ave trae la noticia de que la tierra se está secando. Muy bien, vamos, bueno, antes de esto, vamos a contarles un poquito más acerca de el diluvio. Te quiero contar que el arca quedó, cuando empieza a descender el agua, obviamente tiene que haber quedado embarrada o estancada en algún lado. ¿Dónde quedó? Bueno, quedó en el monte Ararat, ¿sí? El monte Ararat está situado en una zona muy complicada, en la frontera de Turquía, de Irán, ¿sí? Y quedó ahí estacionada el arca. Y vos sabés que si buscas en internet, yo ahora te dejé un par de links después para que puedas ver, el arca, dicen algunos científicos que la encontraron. ¿Por qué? Porque es una zona donde prácticamente no hay madera y se encontraron maderas y con una forma muy parecida al arca, lo vas a ver en las fotos, eh, donde exactamente es posible que esté el arca de Noé. De hecho, la gente de Greenpeace hizo un arca réplica que está metida ahí, en esa zona, en ese monte Ararat, ¿sí? Así que ahí creemos los cristianos que está el arca, creemos nosotros en el diluvio universal. Es una zona a la cual no se puede acceder. Las personas que han accedido, muchas han sido en una controversia o en conspiraciones, luego han muerto. ¿Por qué? Porque está en una zona muy complicada, en una zona geopolítica muy difícil de muy difícil acceso, y los poderes del mundo regulan esa zona, porque obviamente si el arca está ahí, si el arca está ahí en el monte Ararat, lo puedes buscar, si el arca está ahí, obviamente lo que dice la Biblia es verdad, y si lo que dice la Biblia es verdad, tenemos a un Dios que dice la verdad en su escritura y tenemos un Dios que es nuestro juez. Aún así, aún que encontrásemos el arca, que diga, esta es el arca de Noé, y que con los avances científicos detectemos que los años del arca son los que dice la Biblia que tiene que tener, el hombre no va a creer en Dios, ¿sí? Porque la ciencia justamente no es para creer o no creer en Dios, sino la ciencia está justamente para convencernos a nosotros mismos, los seres humanos, que no necesitamos de Dios. Entonces esto es muy importante. No tenemos que perder el tiempo buscando convencer a nadie con esto. Nosotros no hacemos apologética para que los otros vean las evidencias y se conviertan, porque no se van a convertir, porque no tienen fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y por más que sepamos muchísimo de historia, hay estudiosos que saben 800 veces más que yo, pero el corazón del ser humano va a permanecer en pecado a menos que tenga un encuentro con Cristo. A menos que en fe crea que hay un Dios y crea que hay un Dios que va a ser el juez y es un juez justo. Entonces es muy importante que conozcamos esta historia, Pero aún que encontremos el arca, el ser humano va a voltear su corazón en contra de Dios. Ya lo hicieron con Jesús. Jesús hacía milagros, sanaba enfermos. Una semana después lo crucificaron, porque no es justamente el milagro, no es el hecho, sino es el corazón que está enemistado con el Dios creador. Bien, entonces, bueno, sucede el diluvio, y ahora te quiero hablar de la parte más complicada de esta clase, así que presta mucha atención. Lo voy a tratar de hacer lo más resumido posible para que no tengas ningún problema. Dice el capítulo 8, versículo 20, dice así: envió también, decía una paloma para ver si, perdón, disculpen, estoy leyendo mal, estoy diciendo el 8.8. El 8.20 dice: edificó Noé un altar a Jehová y tomó todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Verso 21, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir a la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Como dice Romanos, no hay justo ni aun uno, fíjense, ¿no? Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Vamos a leer de nuevo. Capítulo 8, versículo 20. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Acuérdense que Dios le había dicho a Moisés que tenían que ir, de los animales impuros tenían que ir un macho y una hembra. Por ejemplo, para que ustedes sepan, un animal impuro es un cerdo, por ejemplo, según la ley mosaica que fue dada en Levítico, pero digamos, por más que haya sido dada en Levítico la ley mosaica, no cambia el principio.
por más que haya sido promulgada después, el principio no cambia. Entonces, el cerdo, por ejemplo, era un animal impuro, y teníamos al cordero, que era un animal puro. Entonces, Noé, cuando bajan las aguas en la tierra ya, edificó un altar a Jehová y ofreció holocausto, es decir, un derramamiento de sangre en adoración a Dios para expiar los pecados. ¿Y qué dice Jehová? Percibió un olor grato y dijo Jehová en su corazón, no voy a maldecir más la tierra. De hecho, si ustedes tan solo estudian un poco de historia, nunca más se volvió a inundar la tierra de la manera que sucedió en el diluvio, en la cual toda la tierra quedó cubierta de agua. Este pacto que dice Dios acá, no voy a volver a maldecir la tierra, se llama el pacto con Noé. Bien, y ahora presta mucha atención, los que quieren un poquito más de profundidad, presta mucha atención porque es la parte más jugosa de la clase de hoy, ¿sí? Cuando estamos hablando de un pacto de Dios, tenemos que dividir la forma en la que Dios trata con el ser humano, ¿sí? Estos se llaman dispensaciones. Te lo voy a poner, que alguien lo escribe en el chat, por favor. Dispensaciones. Son economías o son formas, muy fácil, formas en las que Dios trata al ser humano a lo largo del tiempo. Formas en las que Dios trata al ser humano a lo largo del tiempo. Yo te voy a hablar esta noche de 3 dispensaciones, las primeras 3 dispensaciones que sucedieron en esta época que estamos estudiando en el Antiguo Testamento. En primer lugar, la dispensación de la inocencia, ¿sí? Cuando estaban Adán y Eva, donde en el jardín del Edén, el pecado no estaba en el mundo, ¿sí? Ahí, cada dispensación tiene un pacto asociado, al menos uno. Inocencia, el pacto asociado a esta época, a esta dispensación, a esta forma en la que Dios trató con el ser humano, el pacto que está asociado a esta inocencia es el pacto edénico. Y ahí lo dice nuestra Filmina, el hombre en su inocencia es responsable de ¿qué? De multiplicar, poblar y dominar la tierra. ¿Sí? Esto lo vimos la clase pasada. Segunda dispensación, pasa el tiempo, y ¿qué sucede? Adán y Eva caen en pecado. ¿Sí? Entonces son expulsados del jardín del Edén y sucede lo que se llama el pacto adámico, o sea, el pacto con Adán y sus descendientes. Posterior a la caída, Dios maldijo a la serpiente y el hombre deberá tener este nuevo pacto con Dios, que consiste en lo siguiente, y lo tenemos hasta hoy. Tenemos que trabajar para obtener nuestras ganancias y la mujer debe sufrir para dar a luz. ¿Sí? Este pacto adámico sigue vigente, ¿no? Porque tenemos que trabajar para comer y la mujer da a luz con un gran sufrimiento, un gran sufrimiento. Bien, esta fue la época de la conciencia. Entonces la inocencia es cuando no hay pecado. La conciencia es cuando los seres humanos, a través de Adán y Eva, conocemos que hemos pecado y estamos separados de Dios. Y después viene esta tercera etapa, que se va a llamar el gobierno humano. ¿Sí? Esta etapa, esta dispensación número 3, tiene que ver con el pacto que Dios hizo con Noé. ¿Vieron que dijo el versículo 21 recién? Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré a maldecir más la tierra a causa del hombre. Ahí está haciendo Dios un pacto. Está diciendo, yo no voy a destruir más la tierra. Hizo un pacto edénico que fue violado. Hizo un pacto con Adán que llegó a tal punto que la maldad se multiplicó y dio lugar a un nuevo pacto que es el pacto con Noé. ¿Y cómo se selló este pacto? Muy bien, a partir de lo que se conoce como el arco iris. ¿Alguna vez vieron el arco iris? Bueno, la semana pasada que hubo un par de lluvias, podíamos divisar el arco iris en el cielo. Entonces dice el capítulo 9 de Génesis, versículo 13, dice, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Así que cada vez que nosotros vemos el arco iris en el cielo, estamos recordando el pacto que Dios hizo con Noé y que nos alcanzó a nosotros. Y es el pacto de Dios con Noé y se da lugar al inicio de esta dispensación que es la que se llamó la del gobierno humano. ¿Sí? No sé si eso te quedó claro, es la primera vez que lo vemos, lo vamos a ampliar en otro seminario. Esto es un tema para hablar y estudiar muchísimo,
pero me gustaría que esta filmina, aquellos que están queriendo estudiar más la Biblia, dicen, bueno, ¿y yo cómo hago para estudiar más la Biblia? ¿Cómo puedo? Me parece muy básico. Bueno, acá tenés un poquito más de profundidad en la escritura. Acordate entonces que esto de las dispensaciones son formas en las que Dios trata con el ser humano. Primero trató de una manera en el Edén, de otra manera luego de la caída y de otra manera luego del diluvio. ¿Sí? Esto se llamó el pacto con Noé. Así que, fíjate, nunca más Dios permitirá que se inunde la tierra en forma completa y no va a ser destruido el hombre. Bueno, estamos justo a 5 minutos de terminar. Si quieren hacer alguna pregunta por el chat o abriendo sus micrófonos, los escucho, los leo. Gracias, Maren, ahí por poner en el texto. Así que el que quiera hacer alguna pregunta, si la sé, la respondo, y si no la sé, lo vemos con los tutores después. Cualquiera que quiera abrir el micrófono, escribir una pregunta, es bienvenida. Ninguna pregunta es sonsa ni tonta, sino todas las preguntas son muy bienvenidas. Bueno, si no hay preguntas. Ahí, Silvio. Andrés, ¿qué comentaste después del arca que había quedado en el monte de Ararat? Que justo me tuve que desconectar un ratito y después volví. Si Bueno, había... que un grupo de científicos, y ahora les dejé los links para que lo puedan ver al final de la presentación, un grupo de científicos encontró el arca. Yo la verdad que no saqué foto, pero ustedes la pueden googlear, o sea, entrar a Google y ver Arca de Noé, Monte Ararat, y van a ver una formación de madera que se ve claramente desde el satélite, y es una zona donde no hay madera, así que es claramente el arca, es claramente el arca. Hay algunos historiadores que fueron ahí y luego misteriosamente murieron, porque está en una zona geopolítica muy compleja, que está en los límites con Irán, Pakistán, Turquía. Bueno, o sea, si vas ahí caminando, lo más probable es que te van a liquidar de todos los costados, digamos. No vas a saber de dónde recibir los disparos. Pero bueno, se piensa que el arca está ahí. Nosotros creemos en fe que está ahí el arca. Y si no estuviera el arca, creemos igual en la escritura, porque como les digo, los cristianos no necesitamos la prueba para creer, porque justamente la fe es el poder creerle a Dios aún sin ver, para que no nos pase como Tomás. Adriana, ¿quién cerró la puerta del arca? Creo que está en la Biblia. Si me das un segundito, lo busco el versículo. Sí, fue Dios. Fue Dios, lo dice en Génesis 7:16, fue Dios quien cerró la puerta del arca. ¿Sí? Así que él decidió cuándo el arca se cerró. Gracias por la pregunta, Silvito. Gracias por la pregunta, Adriana. Sí, es el versículo, capítulo 7, verso 16. Así que, bueno, muchas gracias por la pregunta. Si hay alguna más, no hay ningún problema. Fíjense, ¿no? ¿Qué simbolismo? Nosotros predicamos el Evangelio de Jesús porque el arca se va a cerrar, el arca de la salvación, la época de la gracia, la dispensación de la gracia se va a terminar. Cristo viene pronto, las señales en el mundo están sucediendo, vamos hacia un gobierno universal, vamos a una única moneda digital, están sucediendo las señales, viene el anticristo, no sabemos si va a ser un ser humano, si va a ser una inteligencia artificial, no lo sabemos. Pero el arca se cierra la gracia de Dios. No sabemos el día y la hora. Solo el Padre lo sabe, pero así como se cerró la puerta, en algún momento se va a cerrar, y la gran pregunta es si nosotros estamos haciendo discípulos y si estamos siendo discípulos también nosotros, ¿no? Siendo discípulos de Jesús. ¿Alguna pregunta más? Así no nos pasamos en el tiempo, nos queda un ratito más. Hay mucho para estudiar de esto. Yo les pido disculpas, pero metí 4 capítulos en menos de 40 minutos. Así que si querés leer en tu casa capítulo 6 de Génesis, 7, 8 y 9, es muy, muy importante. Muy, muy importante. Bien, vamos a ver de qué se trata el desafío de
la próxima semana. Preguntá si buscaron, ¿Cómo? preguntá si buscaron la hoja en la iglesia. Ah, bueno, no sé quién buscó la hoja, está impresa, ahora la vamos a mandar. Mañana, cuando Gonza manda todo digamos, la información del seminario, va a estar también una hojita, va a estar en Word, para el que le gusta completarlo en computadora, y va a estar también en una fotito para el que lo quiere escribir a mano. Si lo tenés impreso, lo escribís a mano también. Así que tenés muchas oportunidades. Lo que sí, acuérdate de mandárselo a tu tutor. Y si te perdiste esta clase, le avisás a tu tutor, che, lo vi por YouTube, y acá te mando el desafío. Esa es la forma de validar, ¿sí? Entonces el desafío va a estar muy bueno, es un acróstico, ¿sí? Que dice Arca de Noé, y vas a tener que completar o buscar en la Biblia, en estos capítulos Génesis 6, 7, 8, algunas preguntas que vas a tener que responder en el acróstico. Es bastante interesante, es sencillo, y sí, exactamente, Mónica, es la hoja que se dio anoche, ese es el desafío número 2. Entonces, que lo quiere lo completa digitalmente, el que no, con la hojita la completa a mano, le saca una foto y se la manda a su tutor, y el que no tiene tutor nos habla acá por el chat y le vamos a asignar un tutor. Así que hoy somos 19, estuvimos en un momento, así que buenísimo. Y acuérdense que lo vamos a enviar por WhatsApp también. Andy, Sí, querido. si, si me permitís, me gustaría aportar algo. Sí, por supuesto. Me encanta el versículo lema que vos elegiste, las cosas que se han escrito para nuestra enseñanza se han escrito. Lo que vos explicaste excelentemente y dentro de lo que es este tipo de libro como Génesis, que es un libro histórico, la historia se relata. Son hechos sucedidos y que Dios los ha dejado escritos para nuestro aprendizaje. Más allá de lo que vos muy bien, excelentemente explicaste, yo quisiera hacer una lectura de lo que siempre Dios ha hecho a lo largo de la historia. Ante un periodo de incredulidad, de desorden producido por el pecado, que comenzó con Adán, que siguió y esta generación de Noé lo remultiplicó, sigue un periodo de oportunidad. El mensaje de Noé fue claro. Va a venir un diluvio, que es igual a un juicio de Dios, arrepiéntanse y vuelvan a Dios. El mensaje de hoy, Cristo, la luz del mundo, arrepiéntanse, hay salvación. La respuesta del hombre, incredulidad. Pero la oferta de Dios sigue estando en pie. Hoy, espiritualmente hablando, las puertas del arca, la gracia, siguen abiertas. Y nosotros deberemos ser como Noé, anunciando el Evangelio, siendo evangelistas, discípulos que hacemos y buscamos discípulos. Pero a un tiempo de incredulidad, la oportunidad de Dios y la fe para poder creer. Así es, querido Miguel, gracias por el aporte. 100% de acuerdo con lo que dice Miguel, es una oportunidad. Siempre la puerta del arca va a estar abierta hasta que Dios lo disponga. Entonces nosotros somos los agentes, somos los Noé de nuestra época, de nuestra generación. Y vos decís, no, pero la tierra es está lleno del pecado, el pecado está por todos lados. Claro que sí, en la época de Noé era peor, porque imagínate que no tenías ni casas, iban haciendo ciudades y era a matar o morir las 24 horas. Así que nosotros en nuestra época seguimos viviendo de alguna manera este desenfreno, esta maldad que se va multiplicando, pero eso no es excusa para que no nos podamos convertir nosotros en personas como Noé, que estuvieron gracia ante los ojos de Dios, que caminaron con Dios, que fueron agentes de un mensaje que iba a venir, que era inminente, en este caso era el castigo de Dios, y la oportunidad para salvarse. Nadie lo escuchó, pero nosotros tenemos que continuar con mucha fuerza, predicando el Evangelio de Jesús, predicando las buenas nuevas, predicando que la puerta aún está abierta. Muy bien. ¿Cómo complemento la clase? Bueno, a través de estos links, mañana te van a estar llegando. Hay un lugar muy lindo que se llama el Museo de la Creación, está en Kentucky, en Estados Unidos. Te invito a que lo puedas buscar ahí en YouTube cuando te llegue el link. Ahí hay un arca exactamente réplica,
con las mismas características, exactamente igual. Es un lugar fantástico, es como un Disney para los que aman la creación. Entonces te invito a que lo puedas ver. Y bueno, ahí te dejé el link para que puedas ver dónde unos científicos encontraron el arca, justamente en el monte Ararat. Es un monte altísimo, en un costado, en una bajante del monte, se encontraría el arca. Y después te dejé algunos también, algunos links de interés para que puedas ver esta gran pregunta, ¿no? ¿Por qué Dios decidió eliminar a casi toda la humanidad? ¿Por qué? Si Dios es un Dios bueno. No, nos va a hablar este link de la justicia de Dios y cómo Dios, aún en su castigo, continúa siendo justo, santo y perfecto. Así que esos están muy buenos para los que les gusta investigar un poco más. Y el texto lema, por supuesto, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza para nosotros mismos y para esperanza para darles a las personas que aún no conocen de Jesús. Así que bueno, te agradezco mucho por participar de esta clase. Espero que hayas disfrutado, que yo haya sido claro. No te cuelgues con el desafío, enganchate, mandale a tu tutor el desafío. Si te queda alguna duda, se la escribís a tu tutor, le decís, me quedó esta duda. El monte Ararat, ¿dónde está? ¿Está en Turquía? ¿Está en Irán? No sé dónde está. Perfecto, le escribí a tu tutor. Si hay alguna pregunta más, los tutores me van a consultar a mí y yo voy a estar ayudando y a disposición de todos. Pero les agradezco a los 19 que se sumaron hoy al seminario. No te quedes sin inscribirte, o sea, le escribís a algún tutor, puede ser, si sos mujer, a Marian o Soli, si sos varón, a Mati, a Marquitos, y te sumás ahí con tu tutoría para que tengas tu certificado y sigas aprendiendo de Dios. Así que te dejo un abrazo muy grande, que Dios te bendiga, que tengas un lindo lunes, una buena semana y que el favor de Dios esté con vos. Te mando un abrazo.